Como contenido de este segundo corte del primer lapso, vamos a comenzar conociendo los conceptos básicos sobre enlace químico. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es aquello que permite establecer una relación de cercanía entre dos núcleos de átomos iguales o diferentes. Esa relación de cercanía se establece principalmente por dos vías, bien sea por una atracción de cargas formales o bien sea por el hecho de que los dos núcleos permanecen cerca porque van a compartir la atracción de un par de electrones en común. Comencemos por conocer qué es un enlace entonces. Un enlace es el resultado de una fuerza de atracción que establece un ordenamiento y una secuencia espacial de los elementos que conforman y definen una molécula. ¿Qué es un enlace? Es un compartir. En términos muy coloquiales, es un compartir. ¿Un compartir de qué? De atracción electrostática, de cargas formales o de la atracción electrostática que se establece entre un par de electrones que siente la atracción positiva de dos núcleos que comparten ese acercamiento, ese enlace. ¿Qué parte del átomo entonces es responsable del enlace? Es decir, cuando yo hablo de enlaces por atracciones electrostáticas, de cargas formales, o cuando yo hablo de enlaces por el hecho de compartir la atracción de un par de electrones entre dos núcleos, ¿qué parte del átomo es responsable del enlace, de ese concepto de enlace? Pues solamente los electrones. ¿Y cuáles electrones? Los electrones de la capa de valencia, es decir, la última capa ocupada por cada uno de los átomos que comparte el enlace. Los electrones de la capa de valencia son los únicos electrones entonces que participan en un enlace químico. Y aquí es importante destacar que ciertamente son los electrones de la capa de valencia los que establecen el comportamiento químico de un átomo y además los que establecen la mayoría de las propiedades químicas y físicas que tiene un átomo o una molécula. Si nosotros retomamos aquella tabla que vimos, donde se destacan algunos elementos de diferentes grupos de la tabla periódica, los elementos del grupo A, es decir, grupo A1, grupo A2, grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 7A, nosotros debemos tener presente, debemos recordar que, por ejemplo, los elementos de la tabla periódica que están en el grupo 1A son todos con configuración electrónica asociada a un orbital S con un electrón. Un orbital S que puede estar concebido para cualquier nivel o capa energética, nivel energético o capa electrónica. Pero lo cierto es que los elementos del grupo 1A tienen todos la misma configuración electrónica y lo único que varía son las capas o los niveles de energía donde se encuentra el único electrón que ellos tienen en un orbital S. Número de electrones de valencia de todos los elementos del grupo 1A es 1. De la misma manera, nosotros analizamos que para cada uno de los grupos de los grupos A, tenemos todos los elementos que están amparados para cada uno de los grupos, tienen exactamente la misma configuración electrónica y tienen exactamente el mismo número de electrones de valencia. Este número de electrones de valencia son los que establecen el comportamiento de cada uno de los elementos que conforman el grupo, el comportamiento hacia la formación de un enlace químico, que repito, puede ser un enlace iónico o un enlace covalente. De esta manera, los elementos del grupo 1A
solo podrán interactuar con el único electrón en la capa de valencia. Los del 2A interactuarán con 2 electrones, los del 3 con 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza que impulsa a formar un enlace? La fuerza que impulsa a formar un enlace es lo que conocemos como la regla del octeto. ¿Cómo se interpreta la regla del octeto? Que la última capa de electrones, que está ocupada por cualquier átomo, quede completamente ocupada. Eso es a lo que se refiere la regla del octeto. La regla del octeto establece entonces que 8 electrones para aquellos elementos que puedan tener 8 electrones en la última capa de valencia, que por lo menos tengan 8 electrones, siendo una excepción el caso del hidrógeno, que ciertamente solamente tiene un electrón en la única capa, que además es la capa de valencia, y solamente tiene un protón. Una forma ¿qué? De representar los electrones de valencia es utilizando la representación de Lewis. Y en la tabla periódica que tenemos aquí, en un esquema muy breve de la tabla periódica, destacamos los elementos de los grupos del grupo A. Aquí vemos entonces que para el primer grupo tenemos una forma de representar el único electrón de la capa de valencia del grupo 1A mediante un punto. Un punto, de acuerdo a la representación de Lewis, es un electrón en la capa de valencia. Y como vemos, el grupo 1A, pues todos ellos tienen un solo electrón. El grupo 2A tienen 2 electrones. 3, 4, 5, 6 y 7 se corresponden exactamente con el número de electrones para todos los elementos que forman parte del mismo grupo. De esta manera tenemos los elementos del grupo carbono, del grupo nitrógeno, del grupo del oxígeno y del grupo de todos los halógenos. En esta tabla podemos distinguir dos extremos bien diferenciados para los grupos A. Vemos a la izquierda de la tabla el grupo 1A y 2A que forman parte de los elementos reconocidos como no metales. Como metales. Y en el extremo derecho vemos los elementos que están reconocidos como halógenos, ¿qué? Como no metales. Y aquí tenemos el grupo 3A característico de elementos que solo tienen 3 electrones en la capa de valencia. Entendiendo que el boro es uno de los elementos de la tabla periódica que tiene un comportamiento anómalo, como veremos más adelante. De manera que, repito, en la parte izquierda tenemos el grupo de los metales alcalinos, de los metales, y en la parte derecha tenemos el grupo de los no metales, los halógenos, y aquí ciertamente en el grupo 8A tenemos lo que conocemos como los gases nobles o gases inertes. ¿Por qué se les dice inertes? Porque tienen muy poca reactividad. ¿Por qué tienen muy poca reactividad? Porque tiene la última capa de valencia llena. Y recordemos que lo que impulsa a un átomo de la tabla periódica a reaccionar es alcanzar que la última capa de valencia complete el octeto electrónico, es decir, que quede llena. ¿Cuántos tipos de enlaces vamos nosotros a estudiar en este curso? Bueno, los tipos de enlace más importantes, que son los iónicos y covalentes. Nuevamente, volviendo a la parte de la tabla periódica con la que vamos a trabajar en esta ocasión, vemos cómo los enlaces iónicos y covalentes se van a plantear de acuerdo a la interacción que podamos desarrollar entre los elementos del grupo 1A y 2A y los elementos del grupo 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. En esta lámina se les coloca un enlace para que puedan descargar una tabla periódica que es realmente útil porque tiene información muy completa con respecto a cada elemento de la tabla periódica. Esta es la tabla periódica que es muy útil, tiene valores de electronegatividad,
tiene valores tiene el nombre, tiene el punto de ebullición, el punto de fusión, el peso atómico, la estructura atómica, el símbolo, la valencia y el peso atómico. Ahora bien, volviendo nuevamente a lo que hemos planteado, que es un enlace, pues un enlace es el resultado de una fuerza de atracción que establece un ordenamiento y una secuencia espacial de los elementos que conforman y definen una molécula. En términos muy coloquiales, un compartir. Vamos a comenzar a definir lo que es un enlace iónico. Un enlace iónico es una fuerza electrostática que mantiene unidos a dos iones de carga opuesta, cuyos núcleos, identificados en cada uno de los iones, se encuentran a una distancia determinada por el tipo de átomos involucrados. En este momento debemos tener en cuenta que cada uno de los elementos de la tabla periódica está definido por una masa atómica, por un peso atómico, están definidos por un número atómico que define a su vez lo que es el volumen que van a ocupar los electrones que orbitan alrededor del núcleo. Mientras más grande sea el número atómico, más grande será el espacio del que debe disponer ese elemento para colocar todos sus electrones. Y la distancia, por lo tanto, a la que se puedan encontrar dos núcleos para formar un enlace iónico, tiene mucho que ver con ese volumen que ocupan los electrones que orbitan alrededor de cada átomo en particular. Vamos entonces a definir de una manera gráfica lo que es un enlace iónico. En este caso, vamos a tomar un elemento del grupo 1A, que es el litio, que tiene un solo electrón en la capa de valencia. Y vamos a tomar un elemento del otro extremo derecho de la tabla periódica, del grupo de los halógenos, que es el flúor, que tiene 7 electrones en la capa de valencia. Estos dos elementos de extremos opuestos de la tabla periódica suelen interactuar formando enlaces iónicos, porque para el litio es muy fácil desprenderse del único electrón de la capa de valencia y quedarse con el resto de las capas llenas de electrones, que es lo que realmente necesita un átomo para alcanzar la estabilidad. De la misma manera, el flúor va a reaccionar con el litio recibiendo el único electrón para completar el octeto, considerando que el flúor, como elemento neutro y natural de la tabla periódica, solamente tiene 7 electrones. De esta manera, en el proceso de interacción, resulta que el litio, al desprenderse del único electrón de la capa de valencia, pierde una carga negativa, lo cual se traduce en la generación del ion litio, es decir, el catión litio. Los iones que están cargados positivamente se llaman cationes. El flúor, a su vez, al recibir un electrón del litio, completa la capa de valencia con 8 electrones, que se están viendo aquí perfectamente en la representación de Lewis, ¿ok? Y al recibir un electrón más de los que a él les corresponde por su número atómico, el flúor queda automáticamente cargado con una carga negativa. De esta manera tenemos un átomo cargado formalmente con una carga positiva y un átomo con una carga negativa que van a presentar una atracción electrostática que va a hacer que durante el tiempo de vida de esta molécula de fluoruro de litio, tanto el litio positivo como el flúor negativo estén todo el tiempo a una distancia prudencial, considerando las fuerzas electrostáticas que los mantienen unidos. Aquí tenemos cómo se visualiza la única capa la capa de valencia del litio en el nivel 2 o la capa 2 con un solo electrón en el orbital S. De la misma manera, para el flúor se visualiza que la capa 2, en la capa o nivel energético 2, se tiene el orbital S y el orbital P con un total de 7 electrones. Solamente falta un electrón para completar el octeto en la capa de valencia. De esta manera, una vez que el litio cede el único electrón que tenía en la capa número 2,
queda con la única capa que tiene llena, pues llena. Y de la misma manera, el flúor adopta la última capa de valencia, que está en el nivel 2, con los 8 electrones para cumplir con la regla del octeto. Una forma de visualizar lo que le ocurre al litio es que el litio desprende el único electrón que tiene para quedar con la única capa de valencia llena y de esta manera ese electrón que desprende el litio, que es este que está aquí, es capturado por el flúor que, repito, va a obtener de esta manera la capa de valencia completamente llena. Este es el resultado de una transferencia de electrones que está impulsada para completar la capa de valencia llena o cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es una unión química entre dos núcleos, una unión química que es el resultado de la cercanía de dos núcleos y esa cercanía resulta de compartir la atracción de dos o más electrones en el espacio comprendido, la distancia comprendida entre los dos núcleos. ¿Por qué compartir electrones? Porque de esa manera se alcanza el octeto electrónico. Detrás de cualquier enlace químico está la finalidad de alcanzar el octeto en la última capa, en la capa de valencia. ¿Ok? En este caso tenemos la interacción de dos átomos de flúor neutros, cada uno con 7 electrones, que interactúan para conseguir que compartiendo este flúor, este electrón y este flúor, este electrón, lo comparten en un espacio en común que se representa por estos dos electrones, los cuales están sintiendo ambos la atracción del núcleo positivo de este flúor y del núcleo positivo de este flúor. De esta manera, este par de electrones ocupa un espacio entre los dos núcleos, que es lo que definimos como enlace covalente. Y ambos electrones, repito, sienten la atracción de ambos núcleos positivos de ambos átomos de litio. 7 electrones, 7 electrones, 8 electrones en la molécula que forman un enlace covalente y 8 electrones en la molécula que forman un enlace covalente. ¿Okay? La estructura de Lewis de la molécula de flúor es precisamente la que está dibujada, donde cada uno de los flúor tiene el octeto electrónico. Aquí tenemos las formas de representación del flúor. Como vemos, en esta lámina se destacan los electrones libres, que son electrones que no están formando enlace covalente. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos solamente sienten la atracción de un núcleo, que es este flúor, más no sienten la atracción de dos núcleos, como ocurre con los dos electrones que están involucrados en este enlace. Recordemos que estas rayitas indican que aquí hay un enlace covalente y que hay dos electrones que se están compartiendo la atracción de ambos núcleos positivos del flúor. Estos enlaces se llaman enlaces covalentes simples porque solamente se están compartiendo dos electrones. Vamos a visualizar cómo se puede plantear la estructura de Lewis de la molécula de agua. Recordemos que la molécula de agua es H2O y para constituirla tenemos que entender que dos átomos de hidrógeno neutros van a interactuar con un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno, que tiene 6 electrones en la capa de valencia, necesita 2 electrones más para llegar al octeto y esos los va a conseguir el oxígeno interactuando mediante dos enlaces covalentes con cada uno de los hidrógenos. De esta manera tenemos la representación de Lewis de la molécula de agua, que está aquí, donde el oxígeno ha alcanzado el octeto electrónico en la capa de valencia. También podemos representar la molécula de agua como una semi-Lewis, donde se destacan los dos electrones sin compartir y los dos electrones de cada uno de los enlaces covalentes. 8 electrones, octeto electrónico, y el hidrógeno alcanza también la regla del octeto porque la única capa de valencia queda llena, que es la capa 1.
Los enlaces dobles se conciben como enlaces covalentes donde dos átomos comparten dos pares de electrones. Tal es el caso de la molécula de CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, y la representación de Lewis es la que se encuentra aquí, donde se ve que hay 4 electrones y si entendemos que por cada par hay un enlace, pues se entiende perfectamente que hay un enlace doble entre carbono y oxígeno, conservando el oxígeno sus pares de electrones libres que no están formando ningún enlace covalente. ¿Ok? Dobles enlaces. Y el enlace triple se concibe entre dos átomos que comparten 3 pares de electrones. De esta manera podemos hablar de la molécula de nitrógeno, donde el nitrógeno se enlaza con un enlace triple con el otro nitrógeno, dejando un par de electrones sin compartir, lo que se conoce como pares de electrones libres. Como vemos en la molécula de nitrógeno, cada uno de los nitrógenos tiene el octeto electrónico. Un aspecto importante de los enlaces covalentes es determinar la longitud de enlace. La longitud de enlace generalmente se mide en angstroms, aunque muchos artículos y muchos textos los publican como picómetros. En este caso, la distancia de enlace se mide entre cada uno de los núcleos que conforman el enlace covalente. Mientras más grande sea el átomo involucrado en el enlace covalente, mayor será la distancia de enlace. Como vemos aquí, en la molécula de hidrógeno, la distancia de enlace es 74 picómetros, mientras que en la molécula de ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno, tenemos una distancia de enlace entre cada núcleo de 161 picómetros. Este aumento, esta diferencia de longitud de enlace tan grande se debe a que el yodo ciertamente tiene un número atómico muy grande comparado con el de hidrógeno y eso hace que la última capa de valencia o la capa ocupada esté a una gran distancia del núcleo, lo que hace que el radio atómico sea más grande y por lo tanto la longitud de enlace entre los dos núcleos que conforman el enlace covalente sea muchísimo mayor. Aquí en esta tabla tenemos algunas longitudes de enlace en picómetros concebidas para diferentes tipos de enlaces covalentes. Vemos que una de las distancias más pequeñas está concebida para el enlace oxígeno-hidrógeno, comparando en esta tabla con otros enlaces que se pueden observar. Si nosotros evaluamos los enlaces carbono-carbono y comparamos carbono-carbono simple, carbono-carbono doble, carbono-carbono triple, vemos cómo, entendiendo que los núcleos son comunes, a medida que aumentamos el número de enlaces y pasamos de simple a doble y a triple, disminuye considerablemente la longitud de enlace. Eso es cuando comparamos núcleos iguales, pero cambiando únicamente el número de enlaces de simple, doble a triple. Obviamente, el enlace carbono-hidrógeno, que es de 107 picómetros, es uno de los enlaces más pequeños, ¿ok? Y si lo comparamos con un enlace doble carbono-oxígeno, vemos que aunque es un enlace doble, no necesariamente es más corto que un enlace simple carbono-hidrógeno, ¿ok? Bien. Los largos de enlace, entonces, cuando no variamos los núcleos, sino que variamos el tipo de enlace simple, doble o triple, se pueden manejar de la siguiente manera. Los enlaces triples son más cortos que los dobles y a su vez más cortos que los enlaces simples.